Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Iniciamos nuestra emisión con resultados de las elecciones que se llevaron a cabo ayer, en donde el candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, se impuso con un 29.25% frente a un 25.68% que obtuvo el candidato actual presidente, Juan Manuel Santos, con su partido de la Unidad Nacional. Hacemos un recuento de cómo se vivió esta jornada que evidenció el abstencionismo por parte de los colombianos, y por los resultados se fijó de inmediato una segunda vuelta electoral que será el próximo 15 de junio. Hola compañeros de ATV Canal 15, el próximo 15 de junio será la segunda vuelta presidencial en Colombia. En esta primera vuelta las cifras quedaron de la siguiente manera: el ganador fue el candidato Óscar Iván Zuluaga con un 29,26%, es decir, 3.759.707 votos. El segundo lugar lo obtuvo el presidente candidato Juan Manuel Santos con un 25,68%, es decir, 3.299.593 votos. Sin embargo, la gran noticia en estas elecciones fue el abstencionismo, que alcanzó un 60%, es decir, 20 millones de los 33 millones de colombianos no salieron a votar. Esta cifra corresponde a la segunda más grande en toda la historia de Colombia. La primera fue en 1994 con un 64% de abstencionismo. Ahora los partidos políticos empiezan a hacer las alianzas para saber quién va a ser el próximo jefe de Estado de este país. Se tiene previsto que los votantes de Clara López, quien obtuvo el cuarto lugar, se irían a la campaña de Juan Manuel Santos. Los votantes de Marta Lucía Ramírez estarían repartidos entre las dos campañas, con un mayor porcentaje en la campaña de Óscar Iván Zuluaga, y quien definiría estas elecciones serían los votantes del candidato Enrique Peñalosa, que obtuvo el último lugar. Sin embargo, este aún no se ha pronunciado, no ha dicho a qué campaña se va a unir. El próximo 15 de junio las personas podrán votar en blanco. Sin embargo, esto no contará en los resultados electorales. Esto es un informe de Diana Rodríguez Carvajal desde Bogotá, Colombia, para el programa Pulso Latino. Y como lo indicamos anteriormente, la jornada de elección de ayer en Colombia se vio marcada por el alto índice de abstencionismo de los últimos 20 años. Un total del 59.93% fue la tasa de abstención, que deja un mensaje claro entre la comunidad colombiana. Casi 20 millones de los 33 millones habilitados para ejercer su voto se abstuvo de hacerlo. En las elecciones que se llevaron ayer en Colombia quedó demostrado el rechazo y el inconformismo que tiene la comunidad colombiana frente a la política, con un abstencionismo de casi el 60%. Casi 20 millones de los colombianos, de los 33 millones habilitados para hacerlo, no ejercieron este domingo su derecho al voto. Su apatía se tradujo en los niveles de abstención más altos en una votación presidencial desde la primera vuelta de 1994, con un 66%. Solo el 40.7% quienes podían hacerlo votaron este 25 de mayo, lo que traduce en que 6 de cada 10 optaron por no ejercer su derecho al sufragio. Después de conocer el 99.96% de las mesas del país, el total de votantes llegó a 13.215.829. La cifra está lejos de los 14.8 millones de votos en la primera vuelta del 2010, aunque el potencial electoral en este momento es superior en 3 millones de votos. Ese año, en la primera vuelta, la abstención fue de poco más del 50%. La falta de empatía entre los candidatos y los colombianos del común, y el hastío por la guerra sucia, que por momentos fue la nota predominante en la campaña, son, según los analistas, algunas de las razones detrás de la alta abstención. Los recientes escándalos y la judicialización de la política se reflejaron en las personas descreyeran del proceso y se alejaran de las urnas. La gente está aburrida de la pelea y es evidente que faltó conexión entre los candidatos y los temas sobre los que los colombianos querían oír, como educación, empleo y salud. Esto según algunos analistas políticos. Ese alto número de indiferentes representan un desafío para las campañas del presidente Juan Manuel Santos y de Óscar Iván Zuluaga.
tienen que afinar estrategias para entusiasmar a esos potenciales votantes, pero se van a encontrar con una situación en contra de ambos, y es que mucha gente va a estar más pendiente de los resultados de Colombia en el Mundial que de las próximas elecciones en la segunda vuelta. En Aruba también la comunidad hizo parte de este proceso electoral, en donde desde el pasado lunes hasta ayer las mesas de votación ubicadas en el consulado de Aruba estuvieron abiertas para que más de 3.000 colombianos emitieran su voto. Ayer, como era de esperarse, la comunidad colombiana se acercó a las urnas de votación en una jornada tranquila y sin muchos contratiempos. En Aruba, los colombianos también asistieron a las urnas de votación que fueron dispuestas en las oficinas del Consulado de Colombia en Aruba. Allí, desde el pasado lunes 19 de mayo hasta ayer en horas de la tarde, los más de 3.000 colombianos que se inscribieron pudieron ejercer su derecho al voto y así aportar a la democracia del país. La verdad, estamos muy satisfechos. La jornada se ha desarrollado con mucho sentimiento patriótico. La presencia de la gente ha sido constante, han actuado con absoluta civilidad y muy contentos de poder participar en estas decisiones trascendentales para el país. La Registraduría Nacional habilitó 6 puestos de votación en donde la comunidad colombiana emitió su voto, pero según datos recopilados por la página de la Registraduría, se muestra que en la isla de Aruba existe una apatía a participar en la fiesta electoral. Esto quedó demostrado en las pasadas elecciones para Congreso y Parlamento andino, en donde cerca de 300 colombianos emitieron su voto frente a los casi 20.000 que habitan la isla. El día de ayer culminó con una jornada democrática tranquila que, después de conocerse los resultados, fijan una segunda vuelta entre el candidato Óscar Iván Zuluaga y el candidato a presidente Juan Manuel Santos este próximo 15 de junio. 15 sedes consulares de Colombia en Venezuela estuvieron habilitadas como centros de votación para los más de 162.000 colombianos inscritos para ejercer su derecho al voto en la contienda electoral que se vivió ayer. Allí estuvo nuestra corresponsal Victoria Joseph desde el Consulado de Colombia en Venezuela. Nos encontramos desde la entrada del Consulado de Colombia en Caracas, donde se realizan el día de hoy las elecciones de Colombia. 15 sedes consulares que hay en Venezuela sirven para que los residentes ejerzan su derecho al voto. Estamos aquí en este momento observando la cantidad de colombianos que han acudido a hacer su acto de sufragio. En este punto donde estamos ubicados se encuentra un mecanismo de autentificación donde los ciudadanos entregan su cédula que los identifica como ciudadanos colombianos y se les ubica de una vez la mesa de votación donde van a ejercer su derecho al voto. A las 8 de la mañana inició este proceso electoral que estará abierto hasta las 4 de la tarde, aquí y en todas partes del mundo donde se están realizando estas elecciones presidenciales y de vicepresidente. Vamos a tratar de conversar de inmediato con una de las personas que se encuentra aquí. Señora, muy buenos días. ¿Cómo ha observado el proceso? No ha llegado todavía hasta la mesa, pero sin embargo hemos visto que hay gran cantidad de personas. ¿Ha transcurrido bien esta cola? Sí, normal. ¿Cuántas veces usted ha ejercido su derecho al voto estando viviendo aquí en Venezuela? La segunda vez. ¿Cuántos años lleva aquí viviendo en Venezuela? 30 años. Y en comparación este proceso con el proceso anterior, ¿cómo le ha parecido hasta ahora? Bien, bien. ¿Su nombre y su apellido? Rosalía Sierra. Bien, impresiones de una de las personas que se encuentra haciendo la cola para ejercer su derecho al voto. Es parte de la información que nosotros manejamos a esta hora desde la sede del Consulado de Colombia en Venezuela y con ella retornamos el paso al estudio. Grave es el estado de un policía peruano que fue atacado a balazos por un microcomercializador de droga tras ser intervenido. Tenemos imágenes en exclusiva. Un miembro del escuadrón de emergencia recibió 2 impactos de bala cuando realizaba una intervención en la tan peligrosa urbanización Payet en Independencia. Él y sus compañeros ya tenían reducido al delincuente, pero repentinamente algo pasó.
Pese a que ya estaba enmarrocado, José Luis Moreno Villavicencio logró arrebatarle el arma al efectivo policial, disparándole exactamente en este lugar. Así como lo escuchan, el peligroso sujeto cogió el arma de reglamento del policía y le dio 2 certeros disparos en el estómago. Aquí justamente lo vemos segundos antes, cuando permanecía en el suelo antes de atacar al suboficial Ronald Jabo Vargas. Según testigos, esto pasó porque pese a los pedidos de los vecinos de que se lleven a José Luis Moreno Villavicencio, la policía no hacía caso. Aquí vemos al propio efectivo argumentar por qué no se llevan al delincuente, sin imaginar lo que le pasaría. Vamos a llevar al hospital al muchacho, lo que salga, yo no sé lo que salga, yo no sé todo. Tenemos que ver. El otro está convulsionando. Tenemos que ver. Ya, vas a ver, mi tía en la emergencia y le está llevando. Por eso, yo no sé doctor, yo tengo que ver lo que pasa al muchacho. Pero el hombre a quien los policías tenían reducido es un microcomercializador de droga que fue capturado tras dejar en coma a un adolescente al que le propinó una terrible golpiza. A mi primo lo han agredido arriba en el cerro, lo han tirado piedra en su cabeza el chico y lo ha pateado, todo golpeado. Entonces a nosotros nos han avisado y después cuando nosotros hemos estado con los patrulleros ha subido hasta allá. Y mi tío es donde lo ha atrapado con un oficial. El delincuente fue detenido y conducido a la Irinclé Independencia. Hasta ahí llegaron sus familiares, quienes no quisieron responder a la prensa. Usted es mamá de este sujeto. No sé, señor, yo no sé nada, yo no sé, es el mayor de una persona, no sé. El microcomercializador de drogas, señora. Ha disparado a un policía, señora. Ha estado borracho, no sé. ¿Y por eso tiene que disparar a un policía, señora? Según se informó, el efectivo policial herido se encuentra batallando por salvar su vida en el hospital de la policía y el adolescente, que está en coma, permanece en el hospital de Tahuantinsuyo en Independencia. Ahora, las familias de ambas víctimas piden un severo castigo para este peligroso sujeto. El consumo de drogas sintéticas que pueden tener consecuencias mortales aumenta entre los jóvenes del Ecuador, así lo revela un informe de las Naciones Unidas, pero la oferta de centros para rehabilitarse no cubre la demanda para quienes solicitan un tratamiento. María y su hijo Carlos llegaron desde Progreso. Buscan la clínica de rehabilitación para adolescentes Gosén, ubicada en el norte de Guayaquil, porque Carlos es consumidor de drogas. ¿Cómo conociste la droga H? Por medio de mis amigos, en el colegio. ¿En el colegio la venden? Sí, vale $3 una fundita. El menor de 17 años dice que no es el único en su curso que ingiere la H. O sea, en mi curso, la mayoría, un 85%. En Ecuador se registra un aumento en el consumo de drogas sintéticas como metanfetaminas, éxtasis y otras sustancias psicoactivas entre estudiantes de secundaria. Así lo revela un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La H es la sustancia más adictiva entre adolescentes. Solo en Guayas, en lo que va del 2014, se decomisaron más de 100 kilos, 3 veces más que el año pasado. Carlos confiesa que quiere dejar esta droga. No he podido, he salido así corriendo a buscar. Pero su rehabilitación cuesta $5.000. Hay clínicas que ofrecen tratamientos desde los $100, pero las autoridades han evidenciado esta misma semana las pésimas condiciones en las que estos centros internan a los adolescentes. María quisiera que exista alguna dependencia pública donde su hijo pueda curarse. Esa ayuda queremos encarecidamente del gobierno. Día a día se están perdiendo los jóvenes y no es justo. Elia Ceballos es directora en Guayas del programa de salud mental del ministerio. Anuncia que ya se planifica la apertura de un centro de rehabilitación para menores de edad. La infraestructura está lista, lo que estamos es implementando el programa y el talento humano para dar respuesta en este sentido. Al momento en 10 centros públicos se da atención ambulatoria para el tratamiento de adicciones y hay un convenio con el Instituto de Neurociencias. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.